Termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Vamos a hacernos estas preguntas. ¿Para qué sirve la termodinámica? ¿Dónde encuentro la termodinámica? En nuestra vida cotidiana, en la industria, etcétera. ¿Dónde se puede estudiar la termodinámica? La termodinámica es la parte de la fisicoquímica, ¿sí? Es fisicoquímica. Es decir, aquí hay dos materias implícitas aquí. La física y la química. No se pueden separar ninguna de las dos porque las dos involucran lo que son estos dos conceptos que se llama materia y energía, chavos. Todo ser, tanto orgánico e inorgánico, que es materia, se produce energía, o viceversa, la energía produce materia. ¿Sí? Por ejemplo, una mesa de madera, pues es materia. Después de uso, después de muchos años, tiempo, etcétera, pues va a seguir así siendo materia, más deteriorada, pero va a seguir siendo materia. De tal manera que se puede utilizar en otra cosa, ¿no? Ya después esos cachos de maderas que pueden servir, se pueden utilizar para otras cosas. ¿Ok? O si alguien la quiere usar de leña, pues también. Entonces, esa materia, que era esa mesa, la usaron de leña y se va a convertir en ¿qué? En energía. Y esa energía probablemente se va a convertir después en materia. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es como el cuerpo humano. Ahorita es materia. En un futuro, que fallezca lo que ustedes quieran, va a ser energía para otros microorganismos. Y esos microorganismos van a servir como materia para otros microorganismos y así, la cadena. Entonces no podemos despegarnos de que la materia es aparte y la energía es aparte. Las dos van de la mano. Las dos van de la mano para procesos termodinámicos, ¿sí? Y básicamente eso involucra las leyes de la termodinámica, lo que habíamos dicho, que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, pues solo se transforman. Nosotros nos vamos a transformar en un futuro, en otra cosa, puede ser en otra materia o en otra energía, no sabemos, pero de que le vamos a dar pie a la transformación, le vamos a dar pie a la transformación de una o de otra manera. ¿Ok? Aquí vamos a estar viendo también las leyes de la transformación de la energía de un tipo de energía en otro, que están regidas por estas leyes, ¿sí? Como les había dicho, no hay una forma de podernos salir de esta ley, ¿sí? No, pues yo no quiero transformarme en energía, o yo no me quiero transformar en materia, viceversa. Cuando seamos energía, si somos conscientes o no, nos vamos a regresar a ser materia, o viceversa, cuando somos materia, nos vamos a ser energía, o así. Así andamos en este proceso de transformación. La termodinámica se divide en dos: termodinámica clásica, que son patrones empíricos, y la termodinámica estadística, que son modelos termodinámicos. Hay infinidad de modelos termodinámicos que poco a poquito se van a estar viendo con los ejercicios que hagamos en las próximas clases. Los vamos a estar analizando. Leyes de la termodinámica. Básicamente son 4, que es la ley 0 de equilibrio térmico. Todo ser vivo o no, ser orgánico o inorgánico, siempre va a buscar un equilibrio térmico. Por ejemplo, nuestro planeta tiene que buscar un equilibrio térmico. Por eso ahorita los desastres naturales. ¿Por qué? Porque como estamos enviando infinidad y toneladas de dióxido de carbono, monóxido de carbono a la atmósfera, el planeta pues sí le sirve el dióxido de carbono para las plantas, ya lo habíamos visto con la fotosíntesis, ¿no? Que utiliza dióxido de carbono en las plantas para producir oxígeno. Sí, pero como estamos mandando demasiado, y no nada más dióxido de carbono, sino monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, de azufre, etcétera,
contaminantes en general, pues el planeta se desequilibra, hay un desequilibrio ahí térmico incluso, que lo que pasa pues va a reaccionar, y reacciona con desastres naturales, reacciona con mucha lluvia donde antes no había, reacciona con calor donde antes no había. Hay, hay bloques ya de hielo que se están derritiendo, así grandísimos, que han estado durante cientos de años ahí, y de la revolución industrial para acá, pues están descongelando esos bloques grandísimos, ¿no? Que pueden estar midiendo lo que puede ser un estado de México, ¿no? ¿Sí? Un estado podría ser de Colima, o un estado de Puebla a lo mejor, ¿sí? Bloques grandes que se están rompiendo. Antes estaban unidos, se están rompiendo y poco a poquito se están deshaciendo, pero esto viene de la revolución industrial para acá, porque pues hemos echado bastantes gases de efecto invernadero, y lo que está pasando precisamente es el calentamiento global. Entonces, como les decía, donde hay frío, el planeta mete calor; donde hay calor, el planeta mete frío; donde había sequía, el planeta mete lluvia, etcétera, ¿sí? Y no es que sea en pocas cantidades, sino son en grandes cantidades lo que está pasando. Y prueba de ello, pues las lluvias ahorita que están pasando, los calores, etcétera. Aquí en México la sequía está bien complicada, y pues es lo que está pasando ahorita. El planeta busca su equilibrio químico, térmico. Tarde o temprano, pues aquí van a cambiar los climas. Bueno, eso es en base al planeta. También en base a las máquinas, pues también en un motor de combustión pasa lo mismo, ¿no? No puede estar tan caliente un auto, porque sus piezas se, se deshacen, ¿no? Ni tampoco puede estar tan frío, porque su temperatura de ebullición o temperatura de operación pues no va a trabajar bien. Puede ser que gaste más gasolina o se force más el motor de combustión, ¿no? Entonces debe de haber un equilibrio térmico, ¿sí? Bueno, ustedes que van a estar metidos en estas rollo de construcción, ustedes se van a dar cuenta que hay paredes falsas, ¿no? De tabla roca, etcétera. Pues a veces en la unión de las dos tablas rocas les pueden poner un material aislante a la pared, para que en el cuarto o en la casa, en la habitación, etcétera, ¿sí?, se conserve la temperatura, que no esté tan frío ni tan caliente, ¿no? Es muy importante todo este tipo de construcciones, o para que no salga ni entre el ruido. Es la famosa pared o frontera termodinámica. Entonces ustedes poco a poquito van a estar analizando todo esto, que el planeta es importante, el equilibrio térmico. En nuestro cuerpo también. Nuestro cuerpo normalmente debe de tener 36.5 grados centígrados, más o menos, más o menos 1 grado. Puede estar en 37.5, lo máximo a lo mejor, o 35.5 a lo mejor. Más o menos de 1 grado debe estar en 36.5. Pero si baja de 35 hacia abajo, pues hay un desequilibrio, ¿no? Y el cuerpo empieza, pues, como a entrar en alerta, ¿no? Y el primer signo de que empieza a entrar en alerta, pues empieza a moverse mucho todos nuestros músculos, todos nuestros tejidos musculares. Y es lo que nos da el famoso como temblores, ¿no? Porque nuestro cuerpo empieza a decir, oye, algo está pasando, ¿no? Entonces nuestro sistema nervioso empieza a actuar y empieza a mandar señales a todos los tejidos y a los músculos que se tienen que mover. Y de repente pues nos empezamos a dar como así, como que nos da así como empezamos a temblar, ¿no? Lo que nos está ordenando nuestro sistema nervioso es: muévete, muévete para que generes temperatura, ¿no? Si es que hubiera
abajo de 35 grados en nuestro cuerpo. O si tuviéramos arriba de 37.5, 38, 39, 40 grados centígrados, pues nuestro cuerpo también avisa y nuestro sistema nervioso dice, pues, ¿qué está pasando? A lo mejor por ahí hay un agente agresor que puede ser un virus, una bacteria, algo que no está bien en nuestro cuerpo, que entró una infección y nuestros glóbulos blancos empiezan a luchar y por eso hay un campo de batalla y empieza a subirnos la temperatura. ¿Ok? Y al subirnos la temperatura, porque es un campo de batalla, ¿verdad? Pues se refleja en todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, lo ideal en todos los procesos, en todos los sistemas termodinámicos, es que haya un equilibrio térmico. Es importante el equilibrio térmico aquí. Y vamos a la primera ley de la conservación de la energía, que nos dice que este triangulito significa como incremento o rango, ¿no? Que es incremento de la energía interna es igual a calor más trabajo, ¿sí? Es muy importante y están muy relacionados esos dos conceptos de calor y trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a calentar o a hacer unas palomitas en el microondas, ahí están incluidos los dos conceptos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, pues el horno calienta, ¿no? Pero hay un trabajo ahí. ¿Qué es un trabajo? Es el movimiento de electrones que hay. Ese movimiento de electrones nosotros lo pagamos cada 2 meses en la compañía de luz. ¿Sí? Nos llega nuestro recibo de la compañía de luz. Y lo que nos está cobrando la compañía de luz es el movimiento de electrones o electrones en movimiento. Porque no es tan fácil mover electrones. Tiene que pasar un proceso la compañía de luz por medio de una termoeléctrica, hidroeléctrica, etcétera, para que a nosotros, por medio de los cables, que es la carretera de los electrones, los cables, ¿sí? De cobre, es la carretera de los electrones, y que nos llegue a nuestros aparatos. Entonces nosotros conectamos nuestro horno de microondas al contacto y ahí hacemos el puente, ¿verdad? De la carretera. En el contacto, hagan de cuenta que están esperando ahí los electrones. Están esperando, dice, sí, estamos en movimiento, pero estamos esperando un puente para ir a hacer trabajo a un aparato como el horno de microondas. Entonces, al momento que nosotros enchufamos nuestro aparato en el contacto y le damos el botoncito verde, ¿verdad? De que ya se encienda, metemos las palomitas, etcétera. Quiere decir que están actuando estos dos procesos, calor y trabajo. Estos dos están produciendo energía, ¿sí? Energía interna. Y esa energía interna hace que precisamente las palomitas, por medio de la radiación y calor, etcétera, pues se inflen, exploten, ¿no? Bueno, esa es una parte, ¿no? Puede ser un horno de microondas, pero también puede ser el refrigerador. También son electrones en movimiento, es trabajo. Electrones en movimiento es trabajo, que es W es trabajo. Nosotros conectamos nuestro refri al contacto y ahí lo que hace es un motor. Ese motor del refrigerador hace que se mueva el gas, un gas que enfría, que se expande. Ese gas que se expande, que se mueve, hace que se enfríe todo el aparato y precisamente nos ayuda a conservar nuestros alimentos, bebidas, etc. ¿Sale? Ahí también hacen un trabajo, porque mover ese gas de ese refrigerador involucra un trabajo. ¿Ok? Igual puede ser en una sandwichera, en una wafflera, es lo mismo.
¿sí? Ahí lo que va a pasar es que nosotros conectamos nuestra waflera, es decir, conectamos al enchufe y lo que hacemos es igual, agarrar electrones en movimiento que van a pasar a una resistencia como la de un foco de los antiguos focos amarillos, ¿sí? Unas laminitas ahí. Y ese movimiento de electrones que están chocando entre ellos, se ponen locos, ¿verdad? Chocan entre ellos, hacen fricción y generan calor. Y ese calor, pues se aprovecha en una planchita que está ahí, la waflera, la sandwichera, etc. Y por medio de la conducción, que es lo que vamos a estar viendo en termodinámica, la conducción, se puede calentar un sándwich, hacer unos waffles. Pues ya lo hicimos, ¿ok? Entonces, los conceptos de calor y trabajo están muy relacionados entre ellos para producir energías internas de cada uno de los procesos termodinámicos. Y estos pueden predecir una dirección natural hacia dónde va el calor, una dirección natural, ¿sí? Que nos lleva a un equilibrio termodinámico. Por ejemplo, esas resistencias que puede tener la waflera o puede tener la sandwichera, no sé, ¿sí? Deben de tener un cierto diámetro, ese metal, esas resistencias, porque si está muy grande, a lo mejor no, esos 12 volts que llegan y esa corriente eléctrica pues no es suficiente. Pero si está muy pequeña esa resistencia, pues puede ser que se caliente demasiado y no aguante esa resistencia y se friegan los aparatos, ¿no? De repente ya dio el corto, ¿no? O empieza a oler feo, a quemado. Entonces, todo eso, hay estudios, hay modelos matemáticos que nos llevan precisamente a determinar que la resistencia tenga un diámetro que aguante esos electrones en movimiento. Como les decía, si está muy pequeña, se truena. O si está muy grande, pues no aguanta ese amperaje o esa corriente. Entonces todo esto también se lleva bajo ciertos modelos matemáticos y ejemplos que vamos a estar viendo posteriormente, ¿sí? Y la tercera ley tiene que ser con la entropía, que tiene que ver mucho con el cero absoluto de todas las cosas, y eso posteriormente lo vamos a estar viendo ya, lo que es la entropía, ¿no? ¿Dónde tenemos la termodinámica? ¿Dónde la encuentro? Bueno, pues la encuentro en la casa, ¿no? Ya les acabo de explicar más o menos en qué aparatos está la termodinámica, ¿verdad? En el refrigerador, en el horno de microondas, en la sandwichera, etc., ¿no? Si nosotros ponemos un calentador en nuestra casa, sobre todo los estados de la República donde hace mucho frío luego, pues ahí sí a fuerzas necesitan un clima, ¿verdad? Un calentador, etc. Bueno, igual en la oficina también necesitan el clima y todo ese rollo, ¿sí? En la oficina también necesitan computadoras. Si ahorita algunos estén en su computadora, se van a dar cuenta que está caliente la computadora. Ahí también debe de haber un equilibrio termodinámico, porque si se pasa del equilibrio, si no hay un equilibrio termodinámico, las piezas empiezan a fundirse, el plástico empezamos a oler feo a la computadora. Huele a plástico, ¿no? Pues sí, algo está pasando. A lo mejor te entró un virus y está haciendo trabajar de más tu procesador, ¿sí? Es como cuando a un motor de gasolina lo forzas mucho, ¿verdad? Como lo llevas a muchas revoluciones, se oye muy, muy feo el motor, pues está sobretrabajando. Tarde o temprano esa máquina va a tronar. Pues igual en una computadora, ¿no? Te entra un virus y empieza a trabajar de más el procesador. Y de repente, ¿qué está haciendo esta máquina? ¿Quién sabe? Si yo no la ordené que hiciera esto, ¿no? Y de repente, pues sí, pues ya te entra un virus. Está calentando de más la computadora. Y tarde o temprano puede empezar a dañar piezas.
termodinámicamente ya no está bien, y mucho menos electrónicamente. Entonces también en una computadora está la termodinámica, las impresoras, etcétera. En la escuela pues igual, ¿no? Es lo mismo que casi con la oficina, ¿no? Porque aquí hay computadoras, impresoras, etcétera. En el transporte, ahí es muy importante la termodinámica en el transporte por la gasolina. La gasolina al explotar genera calor y ese calor es aprovechado por los pistones para poderse mover. ¿Cómo se mueven los pistones? Pues porque ese calor que tiene la gasolina son partículas que se aceleran, están locas, ¿sí? Van de arriba para abajo, hacia los lados, etcétera. Pues como hay mucho movimiento de esas partículas de la gasolina, pues pueden mover una serie de pistones, y al mover esa serie de pistones, pues pueden mover el cigüeñal, etcétera, las ruedas, etcétera, ¿sí? Entonces es muy importante en el transporte la termodinámica, porque pues están los combustibles, las gasolinas, el, el diésel, etcétera. La industria, aquí lo podemos ver con un ejemplo. Supongamos que este es un destilador que va a producir gasolinas en la industria. Y aquí va a entrar, ¿sí? Aquí va a entrar petróleo. Aquí entra petróleo. Al calentarse el petróleo, como ya viene precalentado el petróleo, lo primero que sale va a salir asfalto. Si ustedes se dan cuenta, aquí este dibujito es de una carretera, pues es asfalto, ¿verdad? El asfalto es un producto procedente del petróleo. Después va a seguir calentándose y va a pasar al siguiente plato del destilador y va a producir ciertos combustibles para barcos, aceites, ceras, ¿sí? Ceras para las velas, etcétera. Entonces ese sería el segundo producto del petróleo. Después sigue calentándose y va al siguiente plato del destilador y puede producir gas para la industria, gasolina, combustible, perdón, para la industria, para la casa, etcétera. Sigue calentándose y pasa al siguiente plato del destilador y aquí ya produce gasolinas, diáfano, etcétera. Sigue calentándose y pasa al siguiente plato y produce gas avión o turbocinas, ¿ok? Y sigue calentándose y pasa al siguiente plato, que ya sería el último, y ese es el gas LP. El gas LP que está aquí, el que utilizamos para el boiler, el que utilizamos para la estufa, etcétera, ¿sí? Pero vean cómo desde un principio llega estos procesos termodinámicos, o sea, ya llega el petróleo que sacan del subsuelo y empieza a salir aquí. Aquí todavía les falta un poquito aquí, también salen algunos plásticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, del petróleo salen muchísimas cosas. De todo lo que les mencioné, pues salen muchos plásticos, salen medicinas también, e incluso salen algunos compuestos para alimentos. Muchas cosas que agarramos y que consumimos en la tienda, pues proceden del petróleo. Las medicinas, etcétera, ¿no? Pues es muy importante el petróleo. Lo que estamos haciendo y estamos cambiando ya nuestra forma de transportarnos, porque pues a lo mejor ya se está acabando mucho el petróleo, porque se está quemando mucho de los carros y de la industria, están sustituyendo el petróleo. Pero el petróleo va a seguir produciendo muchos plásticos, el petróleo va a seguir produciendo muchas medicinas, pues se supone que para nuestra comodidad y para nuestra salud, ¿no? Que yo no soy muy adepto a las medicinas, a mí no me gusta consumir medicinas, de hecho, entre más las evite mejor, ¿no? A lo mucho por ahí un sal de uvas, algo que por ahí de repente ande fallando en mi cuerpo, pero eso no se puede decir que es medicina porque es bicarbonato de sodio. Entonces, la mayoría de todos los productos
todos los productos que utilizamos en nuestra casa, pues proceden del petróleo, ¿sí? Muy importante. Y ahí tiene que haber un equilibrio termodinámico. Porque ¿qué es lo que pasa si aquí no hubiera un control de temperaturas en este plato, o en el segundo plato, en el tercer plato, cuarto plato o quinto plato? Si no hubiera un control o un equilibrio termodinámico, pues no se podrían producir todos estos productos, ¿sí? Debe de haber un equilibrio. Aquí debe de estar a tantos grados de temperatura. Aquí debe de estar a tantos grados de temperatura. Tantos, ¿sí? Hasta acá arriba debe de haber ciertos grados de temperatura porque si no, no va a salir eh, gas LP, que es el propano y el butano. Entonces, debe de haber un equilibrio químico en la industria también. En el campo igual, con los fertilizantes, etcétera. En el mar también debe haber un equilibrio termodinámico. ¿Por qué? ¿O por qué está la termodinámica ahí? Porque no es lo mismo las especies que están en la superficie de, del mar a las que están en el fondo del mar, ¿sí? Ustedes van a una playa, se van acercando a la playa, al principio hay profundidad de centímetros, ¿sí? Van aumentando los centímetros, van aumentando, después ya 1 metro, después 1 metro centímetros, 1,5 metros, ya después 2 metros, ya empiezan a nadar, ¿sí? Ya después se meten más, pues 3 metros y así, ¿no? Y si se van, agarran una lancha, un barco, no sé, ¿sí? Se van a mar abierto, pues están las profundidades del mar. Y las profundidades del mar no son centímetros ni metros, son kilómetros, ¿no? De tal manera que el hombre todavía no ha explorado la profundidad del mar, porque simplemente no tiene equipos, ni el mejor submarino americano o ruso que haya ahorita puede llegar a lo más hondo de las profundidades del mar. Ningún aparato, o sea, la mejor tecnología que ahorita hay en el 2021 no puede llegar al fondo del mar. ¿Por qué? Pues porque son presiones bien altas. Hay mucha presión ahí, ¿sí? Haga de cuenta, si nosotros nos metemos a unos 3 metros del mar, 4 metros, como que ya sentimos que pues es el peso del agua, ¿no? Que está sobre nuestro cuerpo. 2, 3 metros, ¿no? Ya sentimos ahí como que no, algo no está bien, ¿no? No estamos diseñados para estar más de 3, 4, 5 metros en el mar, ¿no? En el agua, que nos esté ahí aplastando el agua, ¿no? Bueno, un aparato como un submarino o cualquier otro, un robot, lo que ustedes quieran, no está diseñado para aguantar tanta profundidad de kilómetros en la profundidad del mar, ¿sí? Entonces, de tal manera que nosotros todavía a la fecha no hemos explorado ni la mitad de la profundidad del mar. Pero como les decía, pues sí andamos ahí de curiosos, ¿verdad? Ya fuimos a la luna, ya queremos ir a Marte y todo. Cuando ni siquiera todavía hemos explorado las profundidades del mar. Y termodinámicamente sí cambia, ¿sí? Porque las especies del fondo del mar, su fuente de calor es diferente a la de la superficie del mar, ¿sí? Según la ciencia dice que las especies que viven en el fondo del mar obtienen el calor, su temperatura, por medio de las erupciones internas que hay, ¿sí? Acuérdense, en el mar también hay como volcanes que también están haciendo erupciones, y ese calor es la que proporciona a muchas especies en el fondo del mar ese calorcito para que puedan vivir, ¿no? Pero las especies del fondo del mar son totalmente diferentes y extrañas y bien raras a las que están en la superficie del mar, ¿ok? Y pues también tenemos la termodinámica en la Tierra, ¿sí? Pues gracias a nuestra estrella, ¿verdad? Nuestra estrella, que es el Sol, el espacio, infinidad de estrellas y el universo, que ya son galaxias, etc. ¿Sí? También hay termodinámica y equilibrio térmico. Cuando el hombre envía
un telescopio espacial como el Hubble o cualquier satélite que ande alrededor de nuestro planeta o que ande ahí de curioso, otro tipo de telescopios, etcétera, satélites en el espacio, pues no va a ponerle un motor de combustión de gasolina, ¿no? Como les decía a los de autotrónica, ¿no? No les va a poner ahí un motor de combustión de gasolina, porque necesitaría un super tanque de gasolina o de diésel o lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, es ilógico. La NASA y otras agencias espaciales lo que hacen es ponerles aquí fotoceldas, ¿sí? Con un motor conectados a un motor eléctrico bien chiquito. Entonces los motores eléctricos duran mucho más que los motores de gasolina. Un motor de gasolina, por ejemplo, si ustedes quieren darle mantenimiento, aunque sea nuevo, todas sus piezas nuevas, mínimo les deben de estar dando cada 6 meses su mantenimiento, ¿no? Es como un carro de agencia, sale de la agencia y cada 6 meses tienen que darle su mantenimiento, cada 10,000 kilómetros. Porque pues como tiene muchas piezas ese motor de combustión, pues es bien difícil, es más fácil que se descomponga que un motor eléctrico. Un motor eléctrico tiene piezas, pero no tantas, a comparación de uno de combustión. Entonces, hay motores eléctricos que pueden durar fácilmente 10, 15 años sin mantenimiento. Hay unos que pueden durar 5 años, dependiendo, ¿no? Depende también la marca, que también es muy importante la marca, pero los motores eléctricos, los buenos pueden durar pues, hasta 10 años sin mantenimiento. Pueden estar trabajando constantemente. Las bombas de agua, ¿no? Casi no se les da mantenimiento. ¿Sí? Si ustedes si ustedes tienen su bomba de agua en su casa o si viven en departamentos, pues hay bombas, ¿sí? Y muy pocas veces se les da mantenimiento, a diferencia de un motor de carro, ¿no? ¿Sí? A esos a cada rato hay que estarles abriendo el cofre para ver qué hay, ¿no? Porque algo ya se les descompuso, ¿no? Pero por un motor eléctrico no es así. Entonces, los telescopios, los satélites, pues así andan, ¿no? ¿De dónde sacan el calor? Su termodinámica, pues del sol, ¿no? Y esos electrones o fotones los convierten en energía mecánica, ¿sale? Aquí tenemos ciertos lenguajes termodinámicos y lo vamos a estar viendo, ¿sí? Como el lenguaje matemático, pues es igual, ¿no? El lenguaje termodinámico es muy similar, donde tenemos un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es cuando tenemos dos cuerpos o más de dos cuerpos. Por ejemplo, puede ser un cuerpo A y un cuerpo B, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo el cuerpo A, que es un celular, y tiene una temperatura de 20 grados, y la computadora, que es otro cuerpo, que puede decirse cuerpo B, ¿sí? Está a 30 grados. Si yo los dos los junto, va a haber una frontera o pared de un universo del sistema y alrededores, ¿no? Pero si yo los junto a los dos, voy a estar limitado a una pared o frontera, ¿sale? De tal manera que el celular, como tiene 20 grados y la computadora tiene 30 grados, ahí va a haber calor, ¿sí? Es decir, la computadora le va a transferir al celular ese calor de más que tiene, ¿ok? Le tiene que transferir así. ¿Qué es lo que pasaría si los dos estuvieran a la misma temperatura? El celular a 20 grados y la computadora a 20. Pues ahí no va a haber calor, porque los dos tienen la misma temperatura, ¿sí? No va a haber transferencia de calor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un cuerpo A en el sistema tiene menor temperatura a un cuerpo B que tiene mayor temperatura? Pues sí, termodinámicamente, sí hay calor o transferencia de calor, ¿sale? Y esto está delimitado precisamente a las paredes o fronteras que hay entre el sistema.
y tienen distintas características. Pueden ser rígidas como por ejemplo, vamos a hervir un poco de agua en nuestra estufa, ¿verdad? Pues ahí utilizamos un pocillo, ¿verdad? Se puede decir una tetera, y pues esa sería la pared entre el agua y el fuego, ¿no? ¿Cuál sería la pared? Pues la tetera, ¿no? O el pocillito que vamos a utilizar para, no sé, prepararnos un café, un té, no sé, ¿sí? Pero lo que necesitamos es calentar el cuerpo A. ¿Cuál es el cuerpo A? El cuerpo A es el agua fría y el cuerpo B, pues es la lumbre, ¿no? El fuego, vamos, ¿sí? El agua la vertimos en ese pocillo o en la tetera, y la pared que está ahí, pues es precisamente esa tetera, ¿no? Que hace el, el, el proceso de transferir temperatura por medio de la convección. Y ahí precisamente se puede calentar el cuerpo A, que es el agua, que lo está calentando el cuerpo B. El cuerpo B tenía más temperatura, pues porque es el fuego. El cuerpo A, que es el agua, se va a calentar. ¿Sale? Entonces ahí precisamente, chavos, tenemos que determinar las paredes termodinámicas. Las paredes termodinámicas, en este caso, pues es ese metal como es buen, transporta bien la temperatura, pues no hay problema, es rígida, su frontera es rígida, pero también tenemos fronteras o paredes flexibles, como pueden ser las mangueras. Nosotros tuvimos que haber hecho, creo que tercer, un calentador, un calentador solar. Un calentador solar es una serie de casero, es una serie de tuberías que pueden ser de cobre o pueden ser de manguera negra. Y en esas mangueras o tubería de cobre, la llenamos de agua y la dejamos en el sol. ¿Sí? La llenamos de agua y la dejamos en el sol. ¿Qué es lo que va a pasar? Termodinámicamente va a haber una transferencia de calor por medio de la convección y se va a calentar esa agua. ¿Sí? Entonces también hay paredes flexibles como pueden ser las mangueras, ¿ok? Que pueden calentar el agua. También tenemos paredes diatérmicas que esas sin ningún problema transmiten el calor. Son las mejores que puede haber, ¿no? Precisamente son de metal, la mayoría, esas paredes, que nos ayudan a convertir o transferir el calor. Están las otras paredes, que es todo lo contrario a las diatérmicas, que son las adiabáticas. Esas no se van a poder convertir o hacer la conversión de calor. Cuando tenemos un sistema termodinámico adiabático, quiere decir que va a ser bien complicado transferir el calor. Es como en una hielera, ¿no? Nosotros tenemos una hielera, tiene algo de adiabático, pero no es 100% adiabático, porque después de tiempo, pues ya se calienta lo que está dentro de la hielera. Pero al principio sí aguanta bastante, ¿no? Es como algo que es aislante, vamos, ¿no? Entonces, lo adiabático en los sistemas termodinámicos es algo similar a una hielera. Nosotros metemos ahí alimentos, bebidas, hielo, ¿sí? Y ahí la andamos cargando. Y si en el exterior, en la temperatura ambiente, anda a un decir a 30 grados, pues puede ser que en la hielera estemos a 5, 10, 15 grados, dependiendo, ¿no? Entonces, ese se puede decir que es un sistema adiabático. ¿Por qué? Porque ahí no hay transferencia de calor. Ahí es bien difícil transferir el calor en una hielera, ¿sale? Eh, También tenemos paredes porosas. Son importantes que sean porosas. Porosas, imagínense como un queso gruyère, así, que tiene así hoyitos. Bueno, esa es la porosidad. Y por medio de esos hoyitos entra el calor.
entra y sale. Gracias a esas porosidades, las paredes se puede transferir el calor. ¿Ok? Y bueno, esto es en base a los sistemas, ¿verdad? Termodinámicos, todos estos. Pero ahora vamos a ver que hay dos tipos de propiedades, que son las intensivas y las extensivas. En la termodinámica hay dos tipos de propiedades, que son las internas, que son intensivas, y extensivas, que son externas. Intensivas, densidades, ¿sí? Como les decía a los compañeros de auto, no es lo mismo tú tener la densidad del agua a la densidad del aceite. Son diferentes sus densidades. Y de ahí, pues por eso, tienen un peso específico cada uno de ellos. Y precisamente, pues no se llevan, no se mezclan, ¿no? Es muy importante tener ciertas densidades en ciertos líquidos para que pueda haber una transferencia o un equilibrio termodinámico ahí, que es precisamente lo que estamos viendo, el tema de termodinámica, ¿sí? ¿Okay? Entonces es importante que haya una densidad en cada uno de los líquidos que se pueden ahí precisamente transportar calor. Presiones también es una propiedad intensiva. ¿Sí? Algunos aparatos tienen muchísima presión, ¿sí? Como les decía, los autos tienen adentro hay mucha presión, muy diferente a la atmosférica. Entonces ahí también es una propiedad intensiva. Nosotros también, nuestro cuerpo humano tiene una presión que tiene que mantenerse. Si nos baja la presión, pues a lo mejor nos desmayamos. Si nos sube la presión, nos da taquicardia, etcétera, y hasta nos podemos, nos da la cabeza, etcétera, hasta nos puede dar un paro cardíaco, ¿no? No sé, algo, ¿no? Pues también es importante tener las propiedades intensivas en buen equilibrio. Las presiones, la temperatura, también es una propiedad intensiva interna, termodinámica. Como les decía desde un principio, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a una plaza, a un cine, a un súper, etcétera, nos checan la temperatura. ¿Por qué? Pues porque debemos estar en un equilibrio térmico. Si estamos en un desequilibrio térmico, pues ahí indica que no estamos bien de salud, es decir, nos puede estar atacando un bicho, ¿no? Y hay un campo de batalla en nuestro cuerpo y por eso nos sube la temperatura. ¿Ok? Acuérdense, ningún medicamento, el mejor del mundo, te puede ayudar a eliminar bacterias, hongos o virus si no está bien tu sistema inmune, ¿sí? O sea, los medicamentos trabajan de la mano con tu sistema inmune. Si no tienes sistema inmune, así sea el mejor medicamento, te vas a morir, ¿sí? Entonces es importante tener nuestro sistema inmune bien y de ahí tiene que ver mucho la temperatura, ¿sí? Luego los médicos ven la termodinámica de nuestro cuerpo, a ver cómo está la temperatura, cómo está la presión, cómo está la densidad de tu sangre también. Si está muy espesa o si está así muy ligerita, ¿no? Como agua, ¿no? También hay muchas enfermedades si está muy espesa o si está muy ligerita tu sangre. También tienen que ver todo ese tipo de situaciones para determinar cómo andas, ¿no? Si está muy espesa, pues puede ser que te dé un coágulo. Y si está muy ligera, pues a lo mejor algo de anemia por ahí es tener. Hay que ver qué está pasando en tu cuerpo, hay que mandarte traer unos análisis, a ver qué situación hay ahí, ¿no? En situaciones termodinámicas, tenemos las externas, que son las extensivas, ¿no? Las extensivas son masa, tiene que ver mucho con el peso. Molares, que son cantidades que no se conocen, pero son cantidades, pueden ser, la mayoría son grandes, se utilizan mucho en química. Volumen, ¿sí? También es una propiedad extensiva termodinámica. Capacidad térmica, como yo les decía, todos tenemos una capacidad térmica, ¿sí? Porque si no se pueden fundir las piezas, ¿verdad? Porque si está muy caliente el motor del auto, se funden las piezas, ¿no? Entonces
su capacidad calorífica, eso fue lo que dio, ¿no? O a todos nos ha pasado, yo creo que a todos. De repente ya se quemó la plancha, ya hasta el plástico huele a plástico. Pues sí, porque la dejaste todo el tiempo ahí calentándose, ¿no? Se te olvidó apagar la plancha. Todas sus partes tienen una capacidad térmica, de tal manera que por más que tengan una capacidad térmica, están diseñadas para llegar a cierta temperatura. Pero como se te olvidó apagar la plancha, ¿sí? Pues su capacidad calorífica de todas esas piezas, pues no soportó y ya empezó a fundirse el plástico y otras partes internas que tiene la plancha, etc. ¿No? Entonces, sí es importante entender también que cada sustancia, que cada aparato, que cada refacción, que cada materia, ya sea orgánica o inorgánica, tiene una capacidad térmica. ¿Ok? Y esto nos lleva, como yo les había dicho desde un principio, la energía interna, la entalpía y la entropía. Esto, cuando nos metamos a entalpía y entropías, esta es la base principal de la termodinámica, aparte de las dos energías libres que hay. ¿Ok? Posteriormente se van a estar explicando. El sistema, como les decía, está la energía, el calor, temperatura y trabajo, ¿sí? O sea, no puede haber trabajo si no hay energía. No puede haber energía si no hay calor. No puede haber calor si no hay trabajo. No puede haber trabajo si no hay temperatura. No puede haber temperatura si no hay energía. O sea, estas cuatro están totalmente relacionadas. No trabajan independientemente. Trabajan en conjunto, en un sistema termodinámico. ¿Sí? Aquí podemos estar hablando de distintos lenguajes termodinámicos, ¿sí? Que a lo mejor no son muy correctos. Nosotros lo podemos decir, es que tengo calor, etcétera. Y pues no, termodinámicamente estás hablando mal, ¿no? Porque calor quiere decir que a lo mejor tú sientes calor, pero el ambiente no hace calor. Tú sientes calor porque a lo mejor tu equilibrio termodinámico está fallando, ¿sí? Entonces, este tipo de expresiones, ¿sí? Hay que estarlas manejando poco a poquito. Las vamos a estar manejando poco a poquito y nos vamos a adentrar un poquito más en lo que es los sistemas de equilibrio termodinámico. El calor es una forma de transferencia de energía debido a diferencias de temperaturas, como yo les decía desde un principio. Si tenemos un cuerpo A más frío, como es el agua, y un cuerpo B, como es el fuego, ahí sí va a haber transferencia ¿de qué? De energía, porque hay un frío y un caliente. Porque los dos tienen una diferencia ¿de qué? De temperatura. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo un celular a 20 grados y una computadora a 20 grados? Ahí no va a haber calor. Porque los dos están a 20 grados, no se va a poder transferir energía. Lógicamente sus temperaturas son iguales. Lógicamente que no hay calor. ¿Sí? Si yo tengo otro ejemplo. Si imagínense ese ejemplo que cuando ustedes entran al súper, al cine, etcétera, y les checan la temperatura y ustedes pueden ver que tienen 36.5 grados en su cuerpo, ¿sí? Y su hermana o su papá o su mamá que los acompañan al súper, no sé, también tienen 36.5 grados y se agarran de la mano con su mamá o su papá que tienen la misma temperatura. ¿Va a haber transferencia de energía? ¿Va a haber calor ahí? Ahí les va una pregunta, chavos. Va de nuevo, porque sí es importante que entendamos este concepto de calor. Porque si no, ya nada más estoy hable, bla, 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 así como un capítulo de Los Simpson, ¿verdad? Que el Homero Simpson nada más está ahí escuchando, ya se fue, ya se perdió, ya nada más escucha bla, 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 bla. Bueno, así es lo mismo, ¿sí? Yo quiero que participen ahorita un poquito más, ¿sí?
Vean, el concepto de calor que tenemos aquí es importante. ¿Sí? ¿Sale? Aquí lo tenemos, que es muy importante el concepto de calor. ¿Sale? Entonces, chavos, si alguien quiere alzar la mano, les voy a decir. Y les voy a ayudar en esta parte, ¿eh? No crean que los voy a dejar solitos, ¿no? ¿Alguien quiere alzar la mano para hacer este pequeño ejercicio de razonamiento? Vamos a... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, en la 11. Ya casi acabamos porque hoy nada más vamos a ver 13 diapositivas. ¿Sí? Ya casi acabamos, chavos. A ver, si alguien quiere alzar la mano, alguien me quiere ayudar, yo creo que normalmente siempre nos ayudan ciertos compañeritos, siempre nos ayuda Diana, siempre nos ayuda. A ver, Aldo también nos ayuda siempre. Axel también. Bueno, a ver, Axel, vamos a ver a Daniel. A ver, Daniel, vamos a ver esta diapositiva que es la número 11. ¿Sí, Daniel? Sí, profe. Mire, Daniel, si usted entra, vamos a suponer que entra con su papá o con su mamá, no sé, ¿sí? Cualquiera de sus dos padres o tutor, ¿no? Entra al súper y le checan la temperatura ahí, el poli que está a la entrada, y el poli, y ustedes se dan cuenta que su temperatura es 36.5. Entonces sí puede entrar al súper, ¿no? Porque no tiene ningún bicho que lo esté atacando en su cuerpo. Y Claro. su papá o su mamá, quien vaya, también tiene 36.5. Y de repente, pues como son familiares, se toman de la mano y ya se van. Ahí se van los dos, ¿no? ¿Ahí hay transferencia de calor? ¿Sí o no? Sí. Si los dos tienen 36.5, ¿hay transferencia de calor? No, se sigue manteniendo en el mismo calor, ¿no? No hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el concepto de calor, si usted puede ver aquí, compañerito, nos dice que debe de haber una diferencia de ¿qué? De temperaturas. ¿Sí? Temperaturas. ¿Sí? Si usted, supongamos, hubiera tenido 35.9 y su familiar 36.5, ahí hay calor, si se agarran los dos de la mano. Sí. Sí, ¿verdad? Porque usted tiene menos temperatura, usted tiene 35.9, ¿sale? Y su familiar tiene 36.5. Entonces, ahí hay una diferencia de calor, es decir, hay una transferencia de ¿qué? De energía, ¿no? Como el ejemplo que yo le decía, compañero Daniel, si yo tengo un celular a 20 grados y la computadora a 20 grados, las uno las dos por medio de la pared o la frontera que hay, porque las tengo que pegar, tienen que estar juntas, ¿sí? Si las dos están a 20 grados, pues no va a haber calor, porque las dos están a 20 grados. Pero en cambio, si yo tengo el celular a 20 grados y la computadora la tengo a 30, ahí sí va a haber calor, porque la computadora le va a transferir esa diferencia de calor al celular y va a haber un equilibrio térmico. Entonces, la termodinámica siempre busca que haya un ¿qué? Un equilibrio térmico. No puede haber un cuerpo, el cuerpo A, que tenga más temperatura que el cuerpo B. Como el ejemplo de cuando vamos a calentar agua para nuestro café o nuestro té, ¿sí? El fuego siempre busca transferirse, circular, moverse. ¿Y hacia dónde se va a mover? Hacia la pared de la tetera. Y va a pasar por medio de la pared, puede haber poros por ahí, hacia el agua, hacia el cuerpo A.
de tal manera que ese sistema termodinámico va a buscar un equilibrio, ¿sí? ¿Y cuáles son las formas de transferir calor? Pues por conducción, convección o radiación. La radiación que nos da el sol, ¿verdad? Conducción y convección son los ejemplos que les he estado dando. Y la radiación pues es por medio del sol, cuando nos pega el sol a nosotros, ¿no? Ok, Daniel, entonces yo quiero pensar que no nada más a Daniel le queda claro, sino también a todos los demás el concepto de calor. Forzosamente, para que haya calor, un cuerpo A y un cuerpo B, debe de haber una diferencia de temperaturas. Si no hay diferencia de temperaturas, no hay pues no hay calor. ¿Sí? Muy importante. Y al pasar de calor, vamos al otro concepto que es trabajo. Trabajo nos dice que es la forma de transferencia de energía debido a una acción de una fuerza. Entonces, la energía que produce fuerza. Si no tuviéramos energía, pues no va a haber fuerza. Es decir, yo esta fuerza, que es muy poquita, ¿verdad?, de mover el mouse, ¿se dan cuenta? Pues precisamente tuve que haberme alimentado bien con ciertas proteínas, grasas, vitaminas, minerales, ¿verdad? Para que yo pueda mover el mouse y tenga esta fuerza para poder hacer un trabajo de mover el mouse, ¿verdad? Igual un mecánico, ¿verdad? Tiene que haberse alimentado bien, pues para mover su herramienta y arreglar un motor. Trabajo mecánico tiene que decir con movimiento. Un carpintero, un herrero, pues tiene que tener energía para poder hacer su trabajo de movimiento, ¿no? O un deportista tiene que tener buena capacidad, aparte de las proteínas, ¿verdad?, de las grasas, vitaminas y minerales. A los deportistas, ellos sí pueden consumir mucho carbohidrato. A diferencia de nosotros, ¿no?, que a lo mejor no hacemos tanto ejercicio, ellos sí pueden a lo mejor consumir un poco de carbohidratos más. A lo mejor, y eso a lo mejor, porque si tienes buenas grasas, pues no necesitas carbohidratos. Pero bueno, ellos que son deportistas sí necesitan buenos carbohidratos e incluso azúcares, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos abusado de los azúcares y carbohidratos y creemos que esa es la fuente de energía, y no. La fuente de energía que nuestro cuerpo puede tener es nada más grasas, proteínas, vitaminas y minerales. No necesitamos tanto carbohidrato, tanto azúcar, ¿no? Y lo hemos hecho al revés, y por eso estamos gorditos, y por eso tenemos enfermedades, y por eso México es de los países más pegados por el COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para poder hacer un trabajo necesitamos energía, que a su vez se traduce en fuerza. Entonces, si se dan cuenta, aquí este concepto de trabajo y energía están relacionados, como les había dicho desde aquí. Ahí, ¿sí? Trabajo y energía. Y también estamos relacionando ya calor y temperatura. Vean, todos estos 4 conceptos se están relacionando entre sí. ¿Sale? Entonces, ese trabajo de movimiento, también trabajo de expansión, como les había dicho, de cómo se mueve un gas para enfriar nuestros alimentos, bebidas, etcétera, y el trabajo eléctrico, que son los aparatos que les mencioné desde un principio, ¿sí? En termodinámica tenemos 2 escalas, bueno, propiedades y escalas, ¿sí? Las escalas que normalmente todos manejamos, pues son las centígrados o Celsius. Cuando dicen tenemos 36.5 grados, bueno, puede ser 36.5 grados centígrados o Celsius, cualquiera de los dos. ¿Okay? Y Fahrenheit también. Pues Fahrenheit se utiliza mucho en el sistema inglés. Acuérdense que el sistema inglés utiliza el Fahrenheit y se pueden hacer conversiones, ¿ok? De Fahrenheit a centígrados o centígrados a Fahrenheit. Y ahí, esas son las primeras clases que estuvimos viendo, ¿verdad? Las conversiones de ¿cómo se llama?
de unidades. Entonces, eso no, sin ningún problema podemos hacer estas conversiones. También las podemos convertir a Kelvin y a Rankine. De tal manera que si nosotros queremos servir el agua a nivel del mar, hierve a 100 grados centígrados. Es decir, si hacemos la conversión, es 212 grados Fahrenheit o 373 Kelvin. O si queremos congelar el agua, se congela a nivel del mar a 0 grados centígrados. Si hacemos la conversión, son 32 grados Fahrenheit o 273 Kelvin. O el cero absoluto. El cero absoluto, que son 0 Kelvin. Hacemos las conversiones, son menos 272 grados centígrados o menos 460 grados Fahrenheit. Todo esto son conversiones, incluso hay hay un par de fórmulas para poder hacer conversiones de centígrados a Fahrenheit o viceversa, Kelvin también, etc., ¿no? Por último, la diapositiva que vamos a ver es que en termodinámica hay dos tipos de procesos que son exotérmicos y endotérmicos. Exotérmicos son los que generan calor, ¿sí? Como puede ser combustibles, ¿sí? Generan calor. Juegos pirotécnicos generan calor, ¿verdad? Entonces, esas son reacciones exotérmicas, es decir, generan calor. Y hay otro tipo de reacciones que se llaman endotérmicas, que son las que necesitan calor para poder reaccionar.